Buenas tardes a todos y a todas y buenos días a los compañeros de Latinoamérica. Veo por aquí a gente de Argentina, Perú, creo que Bolivia. Bienvenidos todos y todas a este, nuestro último ODS Café, nuestro último de este año. Habrá más el año que viene. Un café que hemos intentado preparar con bastante ilusión y cariño dentro de la red internacional de promotores con los ODS aquí en España. Como sabéis, esta experiencia de los cafés surgió en verano y cada 2 semanas más o menos nos hemos ido reuniendo para hablar en torno a diferentes temáticas, diferentes ODS, con distintos invitados y promotores internos de nuestra red que se han ofrecido voluntariamente, ¿no?, a dar estos ODS Café. Veo muchas caras familiares en esta sala Zoom, pero bueno, como retransmitiremos este ODS Café también por YouTube, para el resto de personas que no nos conozcáis, la red internacional de los promotores por los ODS es un movimiento ciudadano, un movimiento de personas comprometidas alrededor del mundo, prácticamente ya en 40 países extendidos y cada día más, personas comprometidas a nivel individual que hemos decidido, ¿no?, agruparnos e intentar hacer desde nuestro día a día, ¿no?, desde nuestro trabajo, desde nuestra empresa, desde nuestra universidad, o sea, cada uno desde su posición, intentar cumplir estos objetivos de desarrollo sostenible, intentar darlos a conocer e intentar implementarlos en la medida que sean posibles, ¿no?, ejecutándolos y llevándolos a nuestro modo de vida, ¿no? Dejaremos diferentes enlaces para aquellos que queráis conocer más acerca de la red internacional de promotores ODS. En concreto, en la red internacional aquí en España, RIPO España, como nos gusta llamarla familiarmente, para este año 2021 que llega en un mes apenas, tenemos varios proyectos, tenemos varias alianzas con distintas asociaciones del país. Os pediremos ayuda, van a ser proyectos muy interesantes en los que todos vais a poder participar y tener cabida y en la que seguro que, aparte de ser de mucha utilidad, todos vamos a aprender. Y no les quiero quitar ya más tiempo a este ODS Café, este ODS en el que hablaremos sobre experiencias urbanas en relación a ciudades inteligentes y, cómo no, el ODS 11. Se trata de un café muy especial porque las tres ponentes que tenemos hoy son tres compañeros de la casa, dos de ellos aparte forman parte del grupo de coordinación de la red en España. Y paso ya a presentar al primero de ellos, Guillermo Jiménez, desde Sevilla. Guillermo ha hecho muchas cosas en su vida, pero bueno, en los últimos 20 años pues ha desempeñado múltiples cargos directivos y, entre otras cosas, se ha dedicado a consultor, ¿no?, especializado en la formulación de planes en Smart Cities y digitalización de servicios públicos para ciudades y municipios. También ha participado en el diseño de la Agenda Urbana 2030, es docente en numerosas escuelas de negocios, en materia de planificación estratégica, economía digital, colabora con Naciones Unidas, con el PNUD, en la implantación de los ODS también y la Agenda 2030 en distintos ayuntamientos. Y le doy paso ya para que, Guillermo, cuando quieras puedas empezar junto a las compañeras este ODS Café. Muy bien, muchas gracias, Víctor. No sabía yo que yo era tantas cosas, pero estoy en ello. Y cuando uno es muchas cosas es porque ya es muy viejo, ¿sabes? Y ha cumplido años. Bueno, mira, yo encantado de estar aquí, de comentar y de andar con vosotros, que sois mis compañeros de coordinación. Yo trabajo en la RIPO en el grupo de coordinación, junto con Silvia, con Alicia, con Alba, y bueno, estoy encantado. Profesionalmente sí que me dedico a estas cosas, después de haber trabajado en la dirección de compañías durante muchos años, y llevo pues ya unos cuantos de años dedicado al tema de la consultoría y demás. Y el título me lo pongo aquí porque un poco lo tengo tuneado, porque es una conferencia que di en la red de ciudades sostenibles, la red española de sociedades de ciudades sostenibles, inteligente, perdón, no sostenible, inteligente. Y entonces siempre nos hemos planteado el tema de que la moda o la tendencia son hacia la digitalización y la transformación de todo lo que son los servicios públicos y lo que es la interacción ciudadana con sus administraciones. Pero siempre se ha planteado, oye, ¿y cómo queda esto de los ODS en los Smart City? O sea, ¿qué vamos a hacer todos? ¿Meros portadores de smartphone o realmente se está haciendo
unos planes, unos proyectos de ciudad inteligente, contando con los ciudadanos, que no utilizando solamente a los ciudadanos, ¿no? Entonces hay un reto, un verdadero reto, porque de cómo integramos los ODS en estos proyectos de transformación digital de las ciudades, ¿no? Yo para eso, o sea, tengo un poco tiempo, porque además que sepáis que los tres que vamos a hablar somos los que más hablamos de la red, con lo cual no nos faltará mucho tiempo. Pero luego, si podemos, nos quedamos algunos. De esto vamos a hablar, es decir, el por qué y el qué de los ODS, ¿no? Bueno, realmente las ciudades inteligentes también tienen este objetivo, que es la de acercar el conocimiento del ODS Sostenible 11 a la agenda urbana y la agenda tanto europea como la urbana, ¿no? Pero todo esto siempre enfocado hacia las administraciones locales, fundamentalmente las administraciones locales. A ver, voy a quitar esto que no lo veo. A ver. ¿Y el por qué las administraciones locales? Bueno, la administración local como la administración más próxima de la ciudadanía, y es realmente la que tiene la obligación de llevar a cabo y de concretar lo que son los ODS o la Agenda 2030 y los ODS. Voy a correr un poquillo, pues ya me enrollo yo. Pero hay unos antecedentes, o sea, esto de los ODS, de las ciudades sostenibles, de las ciudades inteligentes, tiene un antecedente, y ese antecedente es de la Unión Europea. Ya en el 2010, en el pacto, la declaración de Toledo, que se hizo en el 2010, que luego se consolidó en Riga en el 2015, y que es que los ministros, el Consejo de la Unión Europea, firmaron el pacto de Ámsterdam en 2016 para elaborar la agenda urbana para la Unión Europea. Y en esta ya se integraba mucho de lo que es la filosofía, de lo que es la estrategia, de lo que son los objetivos de la Agenda 2030, que luego más tarde, un poco antes del 2016, en el 2015, aprobó la ONU. Esta Agenda Urbana Europea tiene tres grandes objetivos, que es mejor regulación, o sea, cómo regulamos, cómo normativizamos esta situación de las ciudades sostenibles e inteligentes, con mejores fondos y con mejores conocimientos, ¿vale? Y para todo eso tenía unos key principales, tiene una serie de hitos, que son estos que veis aquí, ¿no? Bueno, o sea, el tema de la gobernanza multinivel, mejorar la gobernanza, la integración, la sostenibilidad, los objetivos de la ONU, la funcionalidad de las áreas urbanas, y cómo enlazamos o cómo se enlaza todo lo que es lo urbano con lo rural y la ciudad de los ciudadanos. ¿Cómo hacemos esto, no? Tenía 12 prioridades importantes, ¿vale? 12 grandes temas prioritarios. Y todo esto, además, ha sido verdad, porque todo esto, aquella gente que esté familiarizado con lo que son los fondos europeos y los programas europeos, pues en el periodo, en el marco financiero de 2014-2020, que es el que está terminando ahora, hoy concretamente han aprobado el nuevo marco financiero del 21-27, pues tanto en los fondos FEDER, en los fondos, el Horizon 2020, el H2020, el Smart Cities, el Fondo LIFE, el Urban, etcétera, fueron todas estas cantidades que la Unión Europea ha ido poniendo desde el 2014 al 2020 para conseguir este tipo de sociedades, ¿vale? O de este tipo de ciudades. Aquí nos podemos encontrar, muchos que si sois del tema, muchas cuestiones como la SEDUSI, los planes de desarrollo sostenible, integrados, etcétera, etcétera. Y la Agenda 2030, ¿vale? Aquí es una cosa que donde la agenda urbana local o la agenda urbana de la ciudad o del municipio se integran, ¿vale? En 2015 se aprobó la agenda urbana, pero en 2016 adaptaron los contenidos de la nueva agenda urbana, ¿vale? Ya de la ONU, durante la tercera conferencia de Naciones Unidas, el Hábitat 3, ¿vale? Que se celebró en Quito, en Ecuador. Y eso es importante porque ahí es donde se une lo que son las grandes estrategias de la Unión Europea con la de la ONU. Y el ODS 11, ¿qué perseguía? Pues perseguir ciudades más sostenibles, más inclusivas, más seguras y más resilientes, ¿vale? Y se entiende que esta nueva agenda urbana que está dentro del ODS 11, o el ODS
ODS 11 está dentro de esta nueva agenda urbana, será la que marca las políticas en los próximos 20 años, ¿vale? Estas son las metas que se plantea desde la ONU y el objetivo 11, por no entrar a discutirlo, pues todos lo conocéis y si no, pues lo miráis, pero tiene mucha relación con lo que es las agendas urbanas. ¿Y cuándo llegan las agendas urbanas locales a España? En principio, en junio del 2018, el Consejo de Ministros del Gobierno se aprobó el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 de España, en el que ya se define la agenda urbana como una de sus políticas palancas. Es decir, aquí en este plan lo que dice que la Agenda 2030 y los ODS no es ningún plan, no es ninguna estrategia, sino que estos ODS y esta agenda urbana son las consecuencias de estos planes, ¿vale? O sea, de un plan general, de un plan estratégico, de un plan de agenda urbana. En el 2019 ya se aprobó la agenda urbana española con muchísima importancia a nivel institucional. De hecho, hay un ministerio que se llama de la agenda urbana, que es el de transporte, que es el Ministerio de Transporte y Agenda Urbana, que además lo ocupa una persona con una relevancia política importantísima dentro del PSOE, que es el ministro Ábalos, que es el secretario de organización del PSOE, ¿vale? Y luego hay una cosa importante, un hito importante que se dio, que fue aquí en Sevilla, en mi tierra, donde hubo una convención donde se llegó al compromiso de Sevilla, que le llama la ONU y demás, que es cómo trasladar al ámbito local las estrategias y actuaciones para poder conseguir esta agenda urbana, ¿no? Y luego tendríamos los planes de acción, ¿vale? Queríamos hablar de ello también. Todo esto no tiene ningún sentido si no se hace en planes de acción, ¿vale? Y para implementar una agenda urbana es necesario, pues casi siempre, lo que son la elaboración de un diagnóstico que identifique y analice los principales retos o hechos que plantean las políticas, los planes, los programas, las actuaciones con incidencia en los modelos urbanos. ¿Y cómo hacer un plan de acción? Así, muy rapidito. Tiene que ser una estrategia a largo plazo, debe contar con una visión estratégica, debe contar con un enfoque integrado, capaz de articular acciones diversas, debe ser consecuencia de un proceso participado en todas sus fases, desde el diagnóstico hasta la evaluación y el seguimiento, debe contar con una gran diversidad de agentes, en este caso ciudadanos, partidos, sindicatos, empresarios, consumidores, universidad, etcétera, etcétera. Y lo más importante, y es donde más se suele fallar, que estos planes deben ser medibles, cuantificables y evaluables, ¿vale? ¿Y cómo encajar todo esto o estos retos que suponen la ODS en la planificación de las Smart Cities o de las ciudades inteligentes o de estas ciudades inteligentes sostenibles? Pues hay una palabra del que entonces era el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, que dice que nuestra lucha por la sostenibilidad se ganará o perderá en las ciudades. Es decir, ya desde un principio los creadores y los alentadores de la Agenda 2030 pensaban que si esto no era posible desde lo local, pues no lo sería posible, ¿vale? Y absolutamente todos los ODS, sobre todo en España, tienen metas que directamente apelan a las responsabilidades y a las competencias de los gobiernos locales, de ayuntamientos y de cabildos. Todos. Es decir, si desde los gobiernos locales o de los ayuntamientos no se toman en cuenta o no se hacen estos planes, pues difícilmente se conseguirán. ¿Vale? O sea, la posición de los ayuntamientos es básica, o de los gobiernos locales, es básica en la consecución de que esto sea así, ¿vale? Que se consiga. Y claro, esto tenemos una cosa, porque a veces cuando hablamos de los ODS y hablamos de las Agenda 2030, a la hora de incorporarlo a una Agenda 2030 urbana, una agenda urbana local, lo único que tiene es que estos ODS deben de responder a estas necesidades y estas prioridades locales. Es decir, hay que territorializar o localizar los ODS para que puedan ser incluidos en los programas locales, ¿vale? ¿Qué es localizar los ODS? Que muchas veces hablamos de ellos y a veces no se tiene en cuenta. Localizar se entiende como el proceso que tiene en cuenta el contexto local en el logro de la Agenda 2030 y tiene un carácter transversal de establecimiento de los objetivos, determinación de los medios, uso de indicadores, que es importantísimo, porque en muchos casos estamos utilizando análisis y diagnósticos de la Agenda 2030 con indicadores globales o nacionales, no nos valen, no le valen a la Agenda 2030
para poderse monitorizar. O sea, el uso de indicadores es algo que es básico, ¿vale? Y en el tema de la Smart City y la Agenda 2030, o sea, es una comparativa, cuando tú estás haciendo un plan de estrategia de ciudad inteligente o de Smart City, te planteas que tiene que tener una sociedad inteligente que tiene que prever con estos cuatro, fundamentalmente con estos cuatro objetivos, estos cuatro ODS, o la economía inteligente, o un bienestar inteligente, un entorno inteligente, una movilidad inteligente y una gobernanza inteligente. Es decir, perfectamente es encajable todo lo que es la Agenda 2030 con el concepto de Smart City. Incluso ahí tenemos algunas herramientas, hay herramientas que podemos ir mirando, son gratuitas y están en la red, mirando cómo funciona, ¿vale? Pero cómo integramos, o sea, una cosa es, cómo integramos los ODS en el relato de las Smart Cities o en la narrativa de las Smart Cities. Bueno, tenemos un crecimiento urbano sin precedentes y el objetivo fundamental es de que estos espacios urbanos sean más inclusivos, más seguros, más resilientes y sostenibles. Y esto tiene mucho que ver con el objetivo número 11, ¿no? O sea, tampoco quiero explicar mucho más, pero teníamos que tiene que ver mucho con la movilidad, con el transporte urbano, con la accesibilidad del transporte urbano para las personas con discapacidades, el tema de la administración electrónica, cómo las personas acceden a su relación o interacción con la administración local, el hecho de la participación, qué herramientas o qué procesos se generan para que se pueda consultar a la ciudadanía, etcétera, etcétera, etcétera. Había muchísimos más, o por ejemplo en el tema del turismo, turismo sostenible, turismo inteligente, o sea, todo ese tipo de herramientas y demás entran ahí. Tal importancia tiene estas cosas, tan importante que en este año el Plan Nacional de SER incorporó 60 millones de euros para el desarrollo de la Smart Rural, que tiene que ver mucho con el enlace de cómo hacemos compatible lo que son las grandes ciudades con lo rural, con los pueblos. En el grupo de RESI, que es la red española de ciudades inteligentes, se trabaja en 5 grupos fundamentalmente con esta relación de ODS, ¿no? Con estos objetivos fundamentalmente. El grupo 1, que es la innovación social, gobierno abierto y destinos turísticos, donde incorporamos el 16, el 8 y el 3 fundamentalmente, ¿vale? El grupo de trabajo 2, que es la energía, fundamentalmente chocando con el 7, el 11 y el 13 de una forma importante que tiene que ver mucho todo el tema de la eficiencia energética, la descarbonización de la economía, etcétera, etcétera. El grupo de medio ambiente e infraestructura, prácticamente igual, necesitamos una industria que sea innovadora y una infraestructura también sostenible. El grupo de trabajo 4, que es de movilidad, fundamentalmente chocando con estos. Por ejemplo, nos hemos planteado metas, aquí, por ejemplo, que es reducir la mitad del número de muertos y heridos en accidentes de tráfico. O sea, es decir, hay que llevarse todo este tipo de objetivos principales o estratégicos, como el de la Agenda 2030, a cosas concretas del país. Y aquí, en este caso, por ejemplo, pues hemos planteado el hecho de que reducía a la mitad el número de muertos y heridos en accidentes de tráfico. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con las infraestructuras, mucho con las comunidades sostenibles, mucho con la movilidad, etc. Y ya voy terminando. El Grupo Gobierno Abierto de Economía y Negocios, importante, también donde choca con el 9 y fundamentalmente con el 8. Todo esto implica todo lo que es el cambio del modelo productivo y económico del país, en este caso de España, porque para nada nos vale tener una industria innovadora y genial, pero si luego estamos generando empleos que no lo son. Y otra vez soy yo y ya está. Muchísimas gracias. Cortito, pero muchas gracias. Muchas Venga, gracias. para Mariana. Sí, ahora das paso tú a Mariana y su presentación. Por favor, os ruego que os intentéis ajustar a más o menos el tiempo establecido para que nos dé tiempo a intervenir luego a los asistentes. ¿Vale? Venga, pues ahora... Guillermo. Venga, Mariana, ahora Mariana Martínez, que yo no tengo aquí su currículum ahora mismo, pero yo os digo que es una persona súper activa tanto en esta red como en todas las redes del mundo. Sé que trabaja de investigadora en la Universidad de Zaragoza y es participante habitual de muchísimos actos de este tipo. Mariana, cuando tú quieras.
Os pediría ahora. seis micros porque parece que hay alguna interferencia y no se va a escuchar bien a Mariana. Gracias. Adelante, Mariana. Ahora sí se oye, ¿no? Sí, perfecto. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy buenas tardes a las personas que nos acompañan de este lado del charco. Muy buenos días a las personas que nos acompañan de los otros países de Iberoamérica. Bueno, mi presentación también voy a intentar que se ajuste al tiempo, ¿no? No repetir algunas de las cosas que ya ha dicho mi compañero Guillermo, que entran dentro de todo lo que es la parte del contexto de las Smart City, y concretamente yo voy a hacer una presentación que tiene que ver con uno de los grandes ejes de las ciudades inteligentes, que tiene que ver con lo que es las experiencias de Smart Mobility o lo que es la movilidad, ¿no? Les voy a explicar en clave de ODS, concretamente, un caso concreto, lo que tiene que ver con la ciudad de Zaragoza y cómo desde el punto de vista de la movilidad estamos desarrollando no solamente la agenda urbana, sino también poniendo en el centro de la innovación a las personas para construir esos procesos de movilidad, ¿no? Como bien dijo mi compañero en la presentación, bueno, yo soy docente en la Universidad de Zaragoza, pero aparte de eso, trabajo en un laboratorio de innovación ciudadana en materia de movilidad que se llama Zaragoza Mobility Lab, y ahora voy a explicar un poco cuál es la importancia de la innovación y cuál es la importancia que tienen los procesos de construir la movilidad a través de las personas. Me gustaría empezar con una frase que nos lleva un poco a pensar, ¿no? A reflexionar. Y dice lo siguiente: cuando nos movemos y mostramos la forma en la que lo hacemos, le estamos lanzando un mensaje al mundo. Es decir, el tipo de dispositivos que utilizamos para desplazarnos, de alguna manera, da cuenta del tipo de persona que somos, del tipo de gusto que tenemos, pero también del concepto de sostenibilidad que manejamos, ¿no? De manera que eso de alguna manera también está alineado con ese concepto de el territorio en el que habitamos, la ciudad también en la que habitamos, y ese concepto de sostenibilidad que no solamente tiene que ver con el medio ambiente, sino también tiene que ver con la calidad de vida de las personas que habitan las ciudades. Y esto es un elemento que a mí me gusta mucho destacar cuando hablamos de ciudades inteligentes, porque terminológicamente a veces hay una gran distancia a nivel de concepto, ¿no? Y las personas que no manejan mucho la terminología suelen verlo como algo muy lejano, ¿no? Gran parte de la responsabilidad de los que trabajamos en este lado de lo que es la formación de conocimiento de las ciudades inteligentes es justamente aterrizar una cierta terminología para que la ciudadanía no solamente intervenga, se apropie de esos conceptos, sino también participe y se implique en los procesos. Y con esto lo que quiero decir, y esto es un poco la filosofía de las ciudades inteligentes, yo en lo particular dentro de las labores que realizo en esta temática y concretamente en el ámbito de movilidad y cualquiera de las otras líneas que influyen en el ámbito de las ciudades inteligentes, es que yo por lo menos no creo que exista una ciudad inteligente sin una ciudadanía inteligente. Y en esto sí que me voy a permitir parafrasear a Stephen Hawking cuando dice que la inteligencia justamente es esa capacidad que tiene la ciudadanía para adaptarse a los cambios, pero a su vez también tenemos que proporcionar a la ciudadanía ese elemento de formación, ese elemento de sensibilización y preparar a la ciudadanía para los grandes cambios. Muchos de los elementos que vemos cuando vemos esta temática de la ciudad inteligente tiene que ver con el ámbito de la tecnología. Sí que evidentemente es uno de los grandes ejes, pero no todo. Es decir, la tecnología avanza a un nivel muy rápido, mucho más rápido de lo que nos gustaría a la vez que avanzara a la par de la ciudadanía, y no siempre sucede esto. Con lo cual, digamos que tenemos que girar ese elemento de la tecnología más hacia el lado cívico, es decir, cómo la tecnología se pone al servicio de la ciudadanía para facilitar ese elemento de gestión y mejorar la calidad de vida de las personas. Digamos que es un trasfondo muy importante que nos puede servir para comprender y aprender esos términos que necesitamos cuando hablamos de ciudades inteligentes o territorios inteligentes, que me gusta más esa terminología porque incluye un elemento muchísimo más amplio también, ¿no? Incluye también a todos esos elementos de la periferia y también el ámbito de lo que tiene que ver con la ruralidad. Y entrando en materia de los ODS, sí que es cierto que el ámbito de la movilidad urbana tiene muchísimos ODS, ¿no? Claro, yo tendría que estar aquí más de una hora pudiendo explicar cómo podemos alinear todos los ODS, pero solamente me voy a enfocar en 3 primero y luego comentaré otros 2. El primero, bueno, evidentemente tiene que ver con el objetivo número 11, ya mi compañero Guillermo lo explicó en su presentación inicial. Evidentemente las ciudades diseñan esas agendas urbanas, pero luego nos permite también ver realmente cómo es ese diseño de esas agendas urbanas, no solamente el elemento de los ODS, sino cuáles son los interlocutores o los stakeholders que realmente estamos tomando en consideración para que esa agenda urbana no solo tenga sentido, sino que tenga el impacto local que necesita y que además esté adaptada a los perfiles de la ciudad.
ciudadanía. Por lo tanto, a mí me gusta en este sentido hablar de otro concepto que es el Smart Adapt. Es decir, las ciudades se adaptan a los cambios, pero también la ciudadanía se debe adaptar a los cambios. Por eso tenemos que trabajar con la ciudadanía en este sentido. En relación al objetivo número 12, que es producción y consumo responsable, vemos que la movilidad se ve afectada por lo que es la gestión de los productos y la gestión de los residuos. Yo se lo voy a explicar ahora en breves minutos, ¿no? Y en cuanto a lo que respecta al objetivo número 13, que es la acción por el clima, la movilidad supone un 25% de la contaminación europea. Eso ya nos pone justamente en situación de saber que efectivamente no podemos movernos probablemente de cualquier manera, sino que efectivamente todas las acciones que nosotros generamos y cómo nos desplazamos generan un cambio y un efecto también sobre el planeta. Bien, aquí tengo tres elementos muy importantes que nos van a permitir muy rápidamente posicionarnos sobre determinados elementos que hemos venido también trabajando y viendo y además sintiendo, ¿no? A lo largo de lo que es la COVID-19 y todo ese elemento de la pandemia. Sí que es cierto que uno de los grandes elementos positivos que pudiéramos mencionar es que al haber la disminución de la movilidad a nivel de desplazamientos, el planeta, de alguna manera, la condición del planeta y de la calidad del aire aumentó cerca de un 80%, ¿no? Y antes de la COVID se producían en España cerca de 40 millones de desplazamientos. Y ya podemos pensar que nada más la cifra nos habla de una representatividad numérica, pero también es significativo la cantidad de desplazamientos que podemos realizar en el día. Pero además de eso, 6 de cada 10 vehículos privados nos da la referencia que un 60% estaban ocupados solo de forma individual. Esto también nos puede llevar a pensar por qué en este momento estamos viendo tantas iniciativas que de alguna manera que ponen a la prueba lo que tiene que ver esa movilidad compartida, ¿no? Porque de alguna manera también eso facilita justamente la disminución de niveles de CO2 y facilita también la calidad del aire. Y por otra parte, también vimos que con esa llegada de la pandemia, efectivamente se disminuyeron los desplazamientos, pero también pudimos ver que ese elemento del teletrabajo, ¿verdad?, redujo cerca de un 45% de desplazamientos en el ámbito laboral. Y nosotros pudimos pensar que dentro del punto de vista de la movilidad, dice, bueno, sí, estamos de alguna manera contribuyendo justamente a esa calidad ambiental, ¿no? Pero cuidado, porque aquí vamos a hablar ahora de un elemento interesantísimo, y eso es lo que nos permite pensar es que a veces cuando no contaminamos de un área, contaminamos de la otra, ¿no? Y en este sentido hemos despertado un monstruo contra el medio ambiente, ¿no? A través de lo que conocemos como el tráfico digital. Y el tráfico también es una terminología que solemos utilizar mucho en el ámbito de la movilidad, pero que también podemos ampliar un poco ese radio de acepción cognitiva que nos puede llevar a crear múltiples significados mucho más allá de lo que es la movilidad, el desplazamiento físico, ¿no? Hemos aprendido a movernos de otras maneras también en la red, ¿no? Y uno de los grandes monstruos que de alguna manera ahora permite combatir con lo que es la movilidad es todo lo que tiene que ver con el e-commerce o el comercio electrónico, ¿no? 19.4 millones de españoles entre 16 y 65 años, y podemos ver la cohorte de edad que es realmente bastante amplia, compra online, lo que supone un 71% de los internautas y que se compra más o menos con un aproximado de 3 veces al mes. Uno pudiera pensar que en un primer momento este dato dice, bueno, ¿qué nos refleja este dato, no? Si lo vinculamos justamente con esa movilidad, estamos hablando también de las redes de transporte, ¿verdad?, que son necesarias para poder llevar el producto al destino, ¿no? Pero aparte de eso tenemos otro componente más importante, que es necesitamos ese producto ya, ¿no? Es decir, el e-commerce ha crecido un 38% en España y un 55% a nivel mundial. Si esto lo relacionamos con el ámbito de la movilidad, estamos hablando de que esa movilidad logística también ha crecido muchísimo más. Y además tenemos que añadir otro componente más, el componente de la urgencia. Es decir, nosotros queremos comprar esta mercancía porque evidentemente la situación de la COVID de alguna manera también disparó ese componente, pero no hemos pensado en el elemento de la contaminación que produce ese elemento de la movilidad logística, ¿no? Y además tampoco hemos pensado en otro elemento, ¿qué pasa con las devoluciones de las mercancías? Estamos de alguna manera duplicando los procesos de la movilidad y también contaminando, también de alguna manera favoreciendo la contaminación del ambiente en este sentido, ¿no? Y si podemos pensar este elemento, pues podemos ver que la huella ecológica de este frenético tráfico digital equivale a un consumo aproximado del 7% de la electricidad mundial. Eso me permite conectar justamente con ese ámbito y ese ODS número 7, ¿no? Con los datos del último informe de Greenpeace.
Y además también si pensamos que, bueno, sí, estamos todo el tiempo navegando por las redes, buscamos haciendo información, también el elemento del Internet contamina. Cada búsqueda que realizamos en Internet libera al medio ambiente 0.2 gramos de CO2, lo que significa que el efecto invernadero provocado por 1000 búsquedas equivale a conducir un coche durante 1 kilómetro. Y este dato me parece bastante significativo y relevante porque no solamente nos permite pensar en todos los ODS que están implicados en la actividad, sino que además estamos viendo realmente es decir, con todos los elementos con los cuales convivimos dentro de nuestra cotidianidad, es decir, que todos los elementos aportan un grado de contaminación y lo que estamos haciendo es establecer un paralelismo justamente con ese ámbito de la movilidad, ¿no? Aquí tenemos una infografía muy pequeñita que dice, ¿sabías que una videollamada de 1 hora entre 2 personas equivale a 5 kilómetros en coche? Ya cada persona puede sacar sus propias cuentas, ¿no? Pero que efectivamente estamos de alguna manera estudiando y diseñando justamente ese modelo que realmente estamos construyendo, pero que no tenemos que perder de vista el elemento del planeta. Por lo tanto, ¿cómo podemos combatir este monstruo de la movilidad, ¿no? A través del e-commerce. Y solamente estoy hablando de un elemento, ya podría hablar de muchísimo más, de cómo influye realmente todos estos factores que podemos de alguna manera interrelacionar, ¿no? Bueno, como consumidores efectivamente tenemos que ser consumidores responsables, pero sobre todo conscientes. Y apoyar a esas marcas que nos comunican nuestra huella de carbono si compramos en ellas, ¿no? Eso es un elemento que también permite relacionar un poco todas las temáticas que hemos venido trabajando también en la red de promotores, la importancia de medir la huella de carbono. Cuando nos desplazamos también generamos una huella de carbono. Eso también es otro elemento que permite concatenar todas las líneas de actuación porque al final estamos de alguna manera generando una acción al planeta. Verificar el tipo de vehículos que se utilizan para determinar, para la entrega de estas mercancías, si son 0 emisiones, y de alguna manera también priorizar esos puntos incluso más de recogida que pueden favorecer y ayudar a lo que es el comercio local. Digamos que este cambio de hábitos también tiene que partir de un elemento absolutamente consciente, no solamente responsable, porque el cambio se produce justamente cuando somos conscientes de que tenemos que cambiar ese hábito, ¿no? Y yo comentaba en mi presentación inicial el elemento de la innovación y por eso di un poco estas cifras y estos datos que nos permiten de alguna manera conectarnos con el tema de la movilidad, ¿no? En el elemento de la innovación, y por eso yo hacía referencia a lo que es el laboratorio de innovación en el que tengo el gusto de participar, nosotros de alguna manera estamos diseñando procesos participativos para incluir a la ciudadanía en la construcción de esa movilidad compartida, que nos parece interesantísimo, no solamente para que esos procesos participativos sean vinculantes, sino porque realmente consideramos que la ciudadanía es un eje clave como eslabón de las políticas públicas, y más lo que tiene que ver no solamente con la movilidad, sino con lo que estamos hablando que tiene que ver con lo que son las ciudades inteligentes o los territorios inteligentes, ¿no? Dentro de este laboratorio nosotros trabajamos a través de patrones de diseños colaborativos y trabajamos con procesos de bottom-up, que son de abajo hacia arriba, ¿no? Y he puesto solamente 2 ejemplos de actividades, porque claro, diseñamos muchos procesos con muchas herramientas, no me da tiempo de explicarlas todas. Pero hemos trabajado con ideatones de movilidad justamente para conocer la opinión que tiene la ciudadanía a través de retos y desafíos y soluciones para generar mejores mecanismos que tengan que ver con la movilidad de la ciudad de Zaragoza en concreto, pero también trabajando con criterios de adaptabilidad. Por eso nuestros procesos participativos incluyen una muestra de todos los colectivos, porque efectivamente la movilidad es un elemento transversal y es muy, muy importante porque además determina también lo que es la calidad del medio ambiente y justamente de alguna manera también se refleja en lo que tiene que ver con el cuidado del planeta, ¿no? A raíz de la COVID hemos tenido que digitalizar todos los procesos, ¿no? Recientemente lanzamos un movilitón y por eso ahora voy a explicar por qué está el ODS número 5 ahí, que no lo puse al principio, ¿verdad? Porque uno de los grandes retos y desafíos que tenemos es incluir la perspectiva de género dentro de las políticas de movilidad y dentro de las políticas de las ciudades inteligentes. Es un elemento que pareciera transversal y pareciera poco importante, pero no lo es. Dentro del ámbito de la movilidad femenina es muy distinta a la movilidad masculina. Los ejes que tenemos justamente vinculados a lo que es el ámbito de los cuidados, el ámbito del ocio y el tiempo libre, a que además está relacionado con determinados indicadores que tienen que ver con el salario, con el tipo de trabajo, permite diseñar otro tipo de políticas que van de alguna manera diseñados para garantizar ese elemento que comentaba Guillermo en su presentación inicial, elementos también de seguridad vial, ¿no?
lanzamos un movilitón también para conocer un poco cuáles eran esas características que se podrían diseñar en una movilidad para mujeres y niñas, ¿no? Y de alguna manera comenzar a abrir una línea que de alguna manera también permite visibilizar cuáles son las brechas de género que se producen en el ámbito de la movilidad urbana. Y además esto podemos extrapolar al ámbito de la ruralidad. Por lo tanto, también aquí comenzamos a trabajar también con el objetivo número 5, que es igualdad de género, justamente para construir también otros procesos participativos que de manera inclusiva y generar sociedades de alguna manera no solamente más inclusivas, sino también que den respuesta justamente a la diversidad. A través de esos procesos participativos que hemos diseñado en este laboratorio, ¿verdad? De que se generan estas experiencias que voy a contar a continuación, ¿no? Como dije anteriormente, construimos la movilidad a través de las personas. Y recientemente se han puesto en práctica y en marcha algunas de estas iniciativas. Una de ellas es una app para facilitar el desplazamiento de personas con dificultad visual, ¿no? Es decir, este es un asistente para las personas invidentes que está ubicado en los autobuses y tranvías, informando en formato audio sobre los tiempos de paso en los próximos autobuses en dichas paradas o posibles incidencias en el servicio, y que se utiliza a través del móvil. Todo eso se ha realizado también con procesos participativos previos que de alguna manera han contribuido también a sensibilizar a las personas de las empresas que ofrecen determinados tipos de servicios a contribuir con un tipo de diagnóstico diferente, más inclusivo y sobre todo participativo, es decir, contando con la ciudadanía. La segunda iniciativa es un proyecto piloto que se encuentra en este momento en marcha entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Universidad de Zaragoza a través de una instalación de sistema de CO2 en los autobuses y en el tranvía para medir la calidad del aire y diseñar sistemas de ventilación seguros, tomando en consideración que estamos en época de COVID. La tercera de las iniciativas se acaba de presentar hace prácticamente una semana, es un bus de biometano para avanzar en alternativas más sostenibles como fuente de energía para el transporte. El biometano es un gas proveniente del purín de los cerdos y en Aragón tenemos muchísima tradición de esto, y es un gas con un balance neutro de CO2 que retira la CO2 de la atmósfera en lugar de arrojarlo a la atmósfera, con lo cual digamos que estamos combinando una serie de interlocutores que también trabajamos por ese bien común. Y aquí tenemos otra iniciativa que se acaba de lanzar, está ahorita en fase piloto, que se llama Zámpate Zaragoza, que es la primera cooperativa de riders. Es una cooperativa de riders, iniciativa solidaria y ética de reparto urbano, usando la bicicleta como medio de transporte, y para ello enlaza con la hostelería y tiendas de alimentación, pero además de esto, enlaza con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, porque además están diseñando todo un modelo de condiciones laborales dignas y seguras que contrastan con estas iniciativas de rider que se producen en otras ciudades, cuyas condiciones laborales no son precisamente las mejores y tampoco pudiéramos hablar de criterios de igualdad, ¿no? Y bueno, ya para finalizar un poco, bueno, decir simplemente que lo que tiene que ver con la movilidad con perspectiva de género nos permite justamente vincular a las ciudades inteligentes en tanto en cuanto necesitamos trabajar por crear y formar ciudades más humanas, ciudades igualitarias, es decir, que tengan las mismas oportunidades las personas de tener ese elemento de calidad dentro de sus territorios, ciudades inclusivas que sepan adaptarse a todos los perfiles de la sociedad, a mujeres, hombres, infancias, personas mayores, personas con discapacidad intelectual, personas con discapacidad física, personas con movilidad reducida, es decir, con todos los aspectos, y eso forma parte de la ciudad diversa. Esto lo que hace es que permite justamente enlazar todo lo que tiene que ver con ese trabajo responsable de la gobernanza urbana que tiene que dar cumplimiento no solamente a la Agenda de 2030, sino a las agendas urbanas para que su impacto realmente sea desde el punto de vista local, el elemento de la innovación contando siempre con las personas y además el elemento del gobierno abierto, que yo me permitiría aquí añadir todo lo que es la importancia de la innovación abierta, que es la inclusión de todos y cada uno de los interlocutores, porque todos los saberes suman y realmente estamos trabajando justamente para mejorar la calidad de vida de las personas en las ciudades. Por tanto, los territorios avanzan a la sostenibilidad, hacia la sostenibilidad, pero también es importante que avancen con diseños centrados en las personas, es decir, la movilidad es solamente un eje de las ciudades inteligentes, ¿no? Y a mí me gustaría finalizar con esta metáfora que me gusta mucho. Creo que tenemos que ser capaces de pasar de la sociedad del cronómetro a la sociedad de la brújula. La sociedad del cronómetro siempre estamos imbuidos en esa sociedad de la inmediatez. Necesitamos prácticamente resolver todos los problemas desde lo urgente y muy poco nos paramos a detener y a pensar, a reflexionar cómo vamos a generar esos futuros cambios. De alguna manera la COVID paró el mundo
nos paró a nosotros con ello, y en el momento que pudimos salir de ese elemento, de esa anestesia social, es que realmente estamos ahora pasando a la sociedad de la brújula, ¿no? Es decir, necesitamos poner el foco en lo que realmente importa, necesitamos generar proyectos con propósitos sociales, con impactos sociales, necesitamos generar mejores ciudades contando con la ciudadanía. Es decir, justamente si quieres saber lo que la ciudadanía piensa, habla con la ciudadanía. La ciudadanía sabe lo que necesita, la ciudadanía sabe lo que quiere. Y es importante justamente desde el punto de vista de la innovación conectar, ser un vaso vehiculante entre lo que es la ciudadanía y las administraciones públicas. Necesitamos hackear el modo de trabajo de las ciudadanías porque las instituciones también tienen la capacidad de aprender. Y ese elemento nos va a permitir justamente enfocarnos en esos procesos, no solamente diseñar una mejor movilidad para que todas las personas puedan tener un elemento de calidad de vida, sino además justamente poner esa brújula en lo que realmente importa. Y lo que realmente importa son las personas y que ellas sean capaces de co-crear todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, no solamente en torno a la movilidad, sino también en el cumplimiento de los ODS y el cumplimiento también de la agenda urbana. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, por tu excelente, interesantísima intervención. Y bueno, si puedes dar tu paso ahora mismo a Diana, que es la última persona que va a intervenir hoy. Inténtate ajustar un poquito, Diana, al tiempo que queda, porque sí que he visto que hay algunas preguntas en el chat e incluso igual hay alguien que quiere preguntar y sería interesante que pudieran intervenir. Mariana, te doy paso para que entres en la presentación de Diana. Gracias. Vale, pues a continuación voy a presentar a mi compañera Diana, que no solamente es compañera de la red de promotores, sino además también tiene una amplia experiencia trabajando en proyectos de mucha aplicación local en lo que es Valencia, y no quiero adelantar mucho, pero nos va a contar un proyecto también bastante interesante, justamente esa filosofía de Changemaker, y justamente cómo de alguna manera tenemos que ser conscientes y responsables, no solamente de trabajar con el talento joven, sino además también ser capaces de convertirlos en líderes y futuros líderes con éxito. Así que no me quiero extender más por el tiempo. Diana, te doy la palabra. Gracias. ¿Me oís ahora? Sí. Sí, perfecto, Diana. Vale. No sé si veis, es que lo quiero poner en modo presentación. Ay, ahora. Vale. Bueno, yo os voy a comentar, esto es un proyecto que se aprobó, es un proyecto de innovación social y urbana. Se solicitó en un centro educativo de formación profesional, yo soy la responsable de innovación, y bueno, la entidad promotora fue el Ayuntamiento de Valencia. Entonces, bueno, precisamente enlaza un poco con ha habido una persona que ha preguntado, que viene de un centro educativo, pues para que veáis que los centros educativos pueden hacer muchas cosas, no solo proyectos Erasmus. Nosotros lanzamos este proyecto que está alineado con el ODS 11, se llama Urban Green Changemaker. Y bueno, os comento, el objetivo principal es contribuir a alcanzar el ODS 11, ciudades y comunidades sostenibles, y en concreto nos centramos en la meta 11.6, calidad del aire de las ciudades. Los principales actores de este proyecto son dos centros educativos, uno como promotor y otro como receptor, y el feedback entre ambos. Se aborda la creación de una cubierta vegetal en la azotea de un edificio, con el apoyo de las TIC, y el fin de este proyecto es que sea un piloto replicable no solo en otros centros educativos, sino en otras ciudades o en otros países. Ese es el fin de este proyecto. Vale. Bueno, aquí os he puesto un poco para que os hagáis una idea. La distancia que hay de un centro a otro es tan solo una parada de metro. Este es el centro donde estoy poniendo el ratón, el centro promotor del proyecto, un centro de formación profesional y formación para el empleo. Y este es el centro receptor donde está ubicada la azotea, donde se va a realizar la ejecución de la obra. Nuestro centro es un centro de formación profesional y el centro, vamos a llamarle centro receptor, es un centro de educación infantil y primaria, un colegio público, en el barrio de San Isidro, en Valencia.
Bueno, aquí tenéis una especie de simulación de lo que sería esta cubierta vegetal. Es accesible y, bueno, se han elegido especies que capten CO2 y, bueno, este tipo de cosas. También se haría un jardín vertical. Vale, esto es un poco bueno, esto es la parte TIC del proyecto. Esta cubierta va monitorizada con sensores multiparamétricos que vuelcan datos medioambientales, ¿vale? Todo ello va enlazado, no quiero enrollarme mucho, pero bueno, va enlazado y va a un sitio, a una nube, y de ahí lanza a una pantalla de visualización que está justo en el hall del edificio, donde los niños salen al patio del colegio, ahí donde van los padres, donde llega la familia. Queríamos un sitio bastante visual. Entonces, durante la fase de construcción y una vez está instalada la cubierta, va evocando datos que los niños van a ir trabajando día a día, de todo lo que está pasando ahí. ¿Vale? Aquí os he puesto un ejemplo que un metro cuadrado de cubierta puede captar hasta 5 kilogramos de CO2 y filtrar 0,2 kilogramos de partículas. ¿Vale? Las mediciones serían pues, humedad del suelo, energía, temperatura, captación de CO2 y las partículas de aire en suspensión. ¿Vale? Esto serían las actuaciones, actividades y talleres formativos que ya se empezó. Bueno, es que nos ha pillado la pandemia en medio del proyecto. Instalación de la cubierta vegetal en la azotea, instalación de la plataforma TIC, recopilación de datos, un programa de capacitación porque pensamos en los colectivos vulnerables, ¿vale? Y la confección de guías didácticas y comunicación y difusión del proyecto. ¿Vale? Aquí tenéis, bueno, aquí ya tenéis los nanos, que es que son unos fenómenos. Esto es un taller que se hizo con las 3 Rs. Está un alumno de formación FPE, ¿vale? De formación para el empleo, enseñándole lo que son las 3 Rs a los niños estos creo que son de quinto de primaria. Ahí tenéis nanos en el hotel de insectos, flipando con el hotel de insectos, todo lo que puede ser la biodiversidad, una pinada mediterránea. ¿Vale? Foto del equipo. Y aquí tenéis el grupo de colectivos vulnerables que se han formado especialización en cubiertas vegetales, porque si luego no tenemos mano de obra, gente que sepa hacer este tipo de trabajo. ¿Vale? Y bueno, y al final, aunque está basado el proyecto en el ODS 11, por eso he puesto un corazón, ¿no? De lo que se trata es el corazón de este proyecto, educando changemaker, educando a la sociedad, transformando la ciudad, transformando a las personas y transformar el mundo. Bueno, esa es la idea de este proyecto, básicamente. Y el proyecto no está terminado, pero estamos en ello, o sea, estamos en medio, para que os hagáis una idea en el tiempo. Y nada, y he sido breve, ¿eh? Si queréis preguntar algo sobre el proyecto. Sí, Diana, mira, muchísimas gracias por tu intervención. La verdad es que te has ceñido muy bien al tiempo que nos quedaba. Muchísimas gracias. Y mira, hay una serie de preguntas en el chat. Yo lo que creo es que como todavía tenemos tiempo y son preguntas igual técnicas, concretas, que van dirigidas a ti, de Mari Carmen, quizás, Mari Carmen, si quieres abrir micrófono y hacerle directamente a Diana las preguntas. Ah, sí, he estado hablando con ella por el chat. Sí, no, sí, no sí. Las formulo en alto, pero pensaba que quizás era mejor que pudiera intervenir. Bueno, Hola. yo le puedo... Mari Carmen. Mari Carmen. Hola, buenas tardes. ¿Me escucháis? Sí, te damos pero paso. no te vemos, pero te escuchamos. Bueno, sí, te escuchamos. Es que estoy en la calle, entonces pues me habéis pillado así, Vale. yendo al centro de trabajo. Yo precisamente soy profesora de formación y orientación laboral en un instituto, imparto a ciclos formativos y estoy pues fomentando la concienciación en los ODS en distintos aspectos. Y le quería preguntar a Diana, porque precisamente ella es profesora de un centro creo que es integrado, ¿no? De formación profesional, quizás. Y formación para el empleo, sí, las dos cosas. Formación para el empleo, sí, es que eso te lo he oído así, digo, no sé si... Claro, te quería preguntar si la han lanzado al chat, si es un proyecto de innovación o un Erasmus Plus K2. Vale, es un proyecto de innovación social y urbana, ¿vale? Pero sí te quiero contestar que hay proyectos, tu pregunta es si se pueden presentar proyectos alineados con los ODS para formación profesional y yo te contesto que sí,
que hay proyectos en Erasmus, en convocatorias europeas, pero bueno, hay otra tipología de proyectos como este, que no es un Erasmus, es un proyecto a nivel local porque es de la ciudad de Valencia, donde estamos nosotros. Salió este proyecto y nosotros como centro educativo presentamos un proyecto de innovación social urbana que gustó mucho. Porque además es que está basado, pues eso, desde, o sea, el impacto que tiene desde los niños, desde un centro educativo es que es brutal. Quiero decir, que te puede surgir otro tipo de proyectos que no sean Erasmus, donde tú también trabajas los ODS, a eso me refiero. Sí, muy interesante, pero los K2 vamos, llevamos como 4 años desde la Asociación Nacional de Profesores de FOL y vamos, lo rechazan y después también estamos en el instituto intentando con 4 asociados estratégicos y no, es muy, muy difícil aquí en España vamos, difícil o no imposible, claro. Que me comentabas tú que sí que habíais conseguido, ¿no? En 2 años. Sí, pues enhorabuena. Sí, es sobre hologramas nuestro proyecto, es sobre el ODS 9. Pero son difíciles. O sea, en la convocatoria Erasmus son proyectos muy, muy, muy competitivos. Bueno, los H2020, o sea, Europa es muy competitiva porque hay gente muy buena y flipas con los proyectos que hay en otros países que dicen, wow, y a lo mejor te llevas décimas. O sea, tienes un proyecto estupendo, pero es que hay otro que es un poquito mejor que el tuyo. O sea, es difícil, pero bueno, es un poco también suerte. Nosotros al segundo año de rebote entramos en un proyecto con unos italianos, así, ¡pam!, sin pensarlo. Y había presentado un proyecto sobre ODS, que ese nos lo tumbaron. Hay que insistir, hay que insistir. Hay que insistir, sí, Nosotros siempre. en la universidad también presentamos proyectos, exacto, H2020 y estamos presentando proyectos también de estrategia circular y sí que es verdad que tiene un grado de dificultad, pero hay que insistir, ¿no? Y sobre todo también justamente establecer alianzas con socios estratégicos que de alguna manera tengan esas experiencias y buenas prácticas que de alguna manera permita justamente crear esos nodos de colaboración, ¿no? Para que el proyecto tenga mayor sustento y mayor aplicación también. Y luego yo creo que hay algo que es fundamental y es que tú, al que te va a leer, lo convenzas. Yo, el proyecto este que os he enseñado, de innovación social, tuvo la puntuación más alta. Yo nunca había hecho un proyecto de innovación social y tuvo la puntuación más alta de todos. Entonces, claro, a mí me llenó mucho, pero es que era un proyecto que si lo lees tiene mucho corazón, tiene mucho, y el que lo leyó se lo creyó, así de claro. Entonces, hay que transmitir credibilidad y que eso tú lo vas a hacer. Eso yo creo que es súper importante, que la persona que lea diga, esto encaja, pero además es que me lo creo. Mari Carmen, yo te aconsejo de que en vez de tirar por un programa europeo que están evaluados por la Comisión Europea, te lo plantees desde el Fondo Social Europeo, ¿vale? Que es un fondo que lo gestiona el Estado español a través de sus comunidades autónomas. Y ahí sí te caben proyectos más normalizados. Lo único que ocurre es que difícilmente te vas a encontrar un apoyo a formación exclusiva de ODS, porque no existe en Europa eso. No existe. Existe referencia a los ODS como indicadores, como objetivos, etcétera, etcétera. Pero tienes que moverte mucho más en lo que es en el caso de la formación para innovación social, para una economía circular, etcétera, etcétera. Por ahí. Hay una fundación que se llama Biodiversidad, que es del Ministerio, que está subvencionando de una forma tremenda muchísima formación relacionada con los ODS, pero desde el punto de vista profesional. Por ejemplo, construcción sostenible, economía circular, residuos urbanos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y esa fundación es española también y es del Ministerio. Son difíciles, Guillermo, son difíciles, ¿eh? Yo me presenté a un proyecto de la Fundación Biodiversidad. Bueno, esto es difícil, pero... Hay que intentarlo. Hay que intentarlo. Yo es que, claro, a mí me dicen no, yo voy otra vez, hasta que sí. Es verdad que los fondos europeos requieren de un conocimiento y de una práctica que hay que tener, ¿eh? No es fácil, pero se consigue. Pero tira por el Fondo Social Europeo, que te lo va a dar. ¿En qué comunidad estás? Estoy en Castilla y León, estoy en Ávila, capital. Ávila, Pues aún tienen por lo menos, mira, los últimos datos que se han dado es de que España solamente ha gastado el 35% de los 56.000 millones de euros que nos dieron en el 14-20. Y todavía estamos en fase. Tu comunidad autónoma lo tiene. Dirígete a la Delegación de Empleo de Ávila.
de Mari empleo Carmen, mejor que de Mari Carmen, uniros con educación. Soria, que Soria lo está consiguiendo todo en Castilla y León. Vale. Claro, es que Es verdad, sí, te lo sí. iba a decir, es que a veces, Mari Carmen, tienes que buscarte un buen aliado. Más que Eso. conocimiento, búscate hacer que eso fue- networking, porque... Claro, es que eso fue lo que dije, la importancia de las alianzas, porque si Buah, no, eso sí, ¿no? Yo es que me uní a una italiana que es una... Sí, es la sí. caña, ya está, se ve que se lo dan todo, yo pasaba por ahí, me metí por medio y nos aprobaron un Erasmus, pero es que fue así, ¿eh? Pero es que es así. O sea, ni así. consultoría ni nada, o sea, fue así. Y yo creo que es muy importante lo que ha dicho Mariana respecto a las alianzas, pero no solamente respecto a alianzas, porque tendemos a, bueno, como es formación, voy a hacer una alianza con otro colegio. No, yo creo que en estos momentos las empresas también están muy abiertas, las instituciones también. Yo, por ejemplo, bueno, pues trabajo en una empresa que estamos creando un barrio creado por sus futuros habitantes, en el que, por ejemplo, pues tenemos un centro de innovación abierta para la sostenibilidad. Entonces, lo que se trata es buscar soluciones precisamente para crear ciudades más sostenibles. Correcto. Y os puedo asegurar que hay muchos actores que están trabajando juntos para conseguir soluciones. Por ejemplo, lo que comentabais antes en el tema de la última milla, de cómo dar soluciones con robots para la entrega de paquetería de última milla o la gestión de los residuos de las viviendas. Sí. Entonces, bueno, pues todo eso se está trabajando con... Pues en estos momentos creo que hay, no sé, son 14, 16 actores que están participando en ese centro de innovación abierta y, bueno, pues es buscar esas oportunidades. Y no importa, bueno, Diana, yo también estoy en Valencia, así que... Ay, ¿quién eres? Todos Espérate. en Valencia. Luz. Todos sois de Valencia. Luz. Soy Luz, trabajo en Zubilabs, conocerás Barrio La Pinada y Maggi Hombre, Montessori. claro. Hombre, lo conoce toda Valencia. Claro, sí, sí. y Maggi Montessori School también, que ahí tenemos también, pues igual sería interesante también que podáis ver la solución, porque también hemos creado el colegio con esa cubierta, es una cubierta espectacular. Es un colegio espectacular, un edificio espectacular. Sí, El edificio es totalmente sostenible, desde la gestión de residuos, se ha reciclado todo lo que se ha podido y se ha reutilizado, pues como es un edificio de madera, toda la madera que ha sobrado, se están construyendo los columpios, o sea, bueno, os podría decir muchas cosas, pero a lo que voy es a crear alianzas, que nos unamos, nos busquemos y nos encontraremos. Totalmente. Sí, exacto. Puesta por ello, sí. Bueno, pues la verdad es que me encanta que surja la conversación, que al final es un poco lo que buscamos en estos ODS Cafés, ¿no? O sea, que esto sea un punto de encuentro y que intercambiemos experiencias más que presentar de manera, o sea, individual cada uno su proyecto, el intercambiar. Entonces, me parece que hemos logrado el objetivo hoy. Os quería preguntar si tenéis alguien más, alguna consulta o queréis intervenir antes de que os comente un par de cosas, antes de dar el cierre del café. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Adolfo, Adolfo tenía aquí una pregunta. Adolfo. Sí, vale. hola. Buenas tardes, Adolfo, adelante. Buenas. Yo me preguntaba, o sea, que por supuesto que hay que ir mejorando la sostenibilidad de las ciudades y la mejora de la calidad de la vida en las ciudades, pero ¿cómo afectan este tipo de proyectos sobre el despoblamiento rural, sobre la concentración de la población justamente en las ciudades? Que en un momento dado con la pandemia, ¿no? Pues se veía como que la calidad de la vida en las ciudades era peor y parecía que había un retorno al mundo rural. Y con estos proyectos ya sabéis qué tipo de impacto tiene y si luego también si son replicables en poblaciones más pequeñas que tienen menos recursos, menos capacidades, etcétera. O sea, pues, tendrá un impacto positivo sobre la ciudad, pero es que tiene un impacto sobre poblaciones rurales, lo que llamábamos la España vaciada, etcétera. Bueno, Adolfo, yo te puedo contestar un par de cositas. Decirte de que en paralelo a los programas de financiación, que son muchos, los que hay ahora mismo, tanto europeos como nacionales, para el tema de las ciudades Smart Cities, que se están considerando unas por encima de 50.000 habitantes y otras por encima de 20.000. Hay dos programas, que hay uno que... ¿De qué tierra eres tú, Adolfo? Disculpa que sea tan preguntón. ¿De qué tierra eres? ¿De qué? ¿De qué parte eres? Estoy en Granada.
Ah, en Granada. Soy de La Rioja, pero vivo en Granada. Ah, vale, en Granada. Pues mira, que hay dos programas importantísimos. Uno es el Smart Village, que se llama, y otro que es el Smart Rural, que es donde se está poniendo muchísimo dinero, muchísima atención para todo lo que es la digitalización en estos municipios y atraer talento a estos municipios. Se supone porque lo han inscrito ya el gobierno y está más o menos planteado, que con el tema de los fondos europeos, que tiene 3 bases, una que es la parte de la economía verde, la parte verde de la economía circular y la conectividad, de que nosotros llegaremos, que España llegará al 95% de su territorio y de población con el 5G, no sé si fue hasta el 25, que es el gran proyecto de esos 70.000 millones que nos van a dar, que lo va a coger Telefónica, ya te lo digo yo, ¿no? Que es la que está trabajando el tema. Pero que hay proyectos, y en el caso de la Junta de Andalucía, por ejemplo, en tu provincia, en Granada, se ha creado un programa de territorio inteligente para municipios de menos de 20.000 habitantes con proyectos de hasta 300.000 euros para cada uno de los ayuntamientos. O sea, es decir, se está intentando dotar de recursos, y entiendo como recursos, la conectividad, importantísimo para que podamos estar conectados los que estemos en los pueblos, pero además también con todo el tema del auge del turismo rural, del desarrollo sostenible a través del emprendimiento en economía circular, etcétera. Y hay verdaderos programas de una pasta tremenda, ¿no? O sea, muchísimo dinero para hacer proyectos. Lo que ocurre es que los ayuntamientos, la inmensa mayoría de los ayuntamientos, no lo están solicitando. Esa es una realidad. Pero es una verdadera realidad. Yo estoy de acuerdo. Una gran parte también va para todo el tema de la administración electrónica, porque los ayuntamientos aún hay muchos que van a pedales, ¿no? O sea, se va a hablar de todas las cosas, pero en este momento, para sacar un certificado de empadronamiento, pues te puede pegar 1 mes y medio si el señor de registro tuvo el COVID, ¿no? O tuvo un contacto cercano. Entonces, pero que sí que hay programas para que no se genere esa brecha digital entre lo que es el territorio urbano o las ciudades y el territorio rural, ¿eh? Las hay. Yo quiero decir una cosa, bueno, primero decir que es cierto que hay algunos ayuntamientos con los cuales es muy complicado a veces de trabajar porque a veces no creen un poco en los proyectos que presentan, ¿no? Pero sí que es cierto que, bueno, no solamente hay muchas iniciativas que están tratando de aminorar justamente ese ámbito de la brecha digital en el ámbito rural, sino desde el punto de vista de la movilidad, por lo menos aquí en Zaragoza se está creando toda una cooperativa y todo un proyecto justamente para facilitar ese elemento del coche compartido que mencioné en la primera parte de mi presentación, justamente porque eso permite facilitar el elemento de la movilidad entre lo rural y lo urbano, sobre todo tomando en consideración que muchos pueblos no tienen ni siquiera transporte, ¿no? Entonces sí que se comienza a haber iniciativas y proyectos que aún van un poco más lento, como dice Guillermo, pero que yo creo que en algún momento sí tendrán un poco todo el soporte, porque eso de alguna manera va a permitir dar respuesta justamente a un conjunto de necesidades que están allí, ¿no? Y que además va a permitir justamente luego poder calibrar y tener un termómetro de cómo realmente es la movilidad de las personas entre lo urbano y lo rural y lo urbano, ¿no? Sobre todo por los condicionantes que tú puedes explicar, ¿no? Del por qué se produce esa movilidad y por qué esa proyección de ciudad del futuro de 2050 con tanta concentración de población, ¿no? Algo justamente habrá que analizar de ese elemento de la circularidad de territorios inteligentes y esa ruralidad que avanza también con criterios de sostenibilidad, ¿no? Hay muchas iniciativas que también están impulsando plataformas, muchos ODS Rural Lab también que conozco, con los que tengo contacto, justamente que están diseñando plataformas justamente para de alguna manera focalizar todas las iniciativas que están en los pueblos y dar como una especie de incentivo económico también para pequeños locales, pequeños comercios y que de alguna manera también la ciudadanía se sienta integrada y forme parte justamente de esos procesos de revitalización del ámbito rural, ¿no? Como tú decías, ese elemento que parecía dar un poco la vuelta, ¿no? También es cierto que ahora, aunque todas estas cosas tienen mucho que ver, es un tema muy complejo, pero hay una cosa que es que la suspensión de la regla del gasto que se ha producido en los ayuntamientos, en cierta forma va a motivar e impulsar que haya estos proyectos en los pueblos pequeños. Y te explico en 2 segundos. Hasta ahora, con la ley Montoro de 2013, los ayuntamientos no pueden pasarse de determinados gastos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues que todos los fondos europeos que están llegando a España, todos tienen cofinanciación.
Es que el 80% lo pone FEDER, o lo pone FEOC, o lo pone cualquier fondo, y el 20% lo tiene que poner la administración. Y le ocurría muchas veces a los ayuntamientos, le ocurre bastantes veces, de que no tienen capacidad financiera para poder soportar ese gasto, aunque tuvieran dinero. Es decir, la intervención, la regla del gasto que puso la ley de Montoro de 2013 de la regulación de las haciendas locales, les impedía poder optar a este proyecto. Como eso se ha suspendido para el 2021, se supone que los ayuntamientos pequeños, los más pequeñitos, pues podrán tomar la iniciativa de generar este tipo de proyectitos, ¿vale? De proyectos, vamos, más que proyectitos. Capacidad financiera y me imagino que en mucho pequeño ayuntamiento capacidad técnica incluso de montar un proyecto y presentarlo, ¿no? Claro, la capacidad técnica. Apoyo Sí, pero por ejemplo ahí en el caso vuestro de Granada, tú que si me hablas de Granada, los pueblos de menos de 20.000 habitantes, esta parte la suple Diputación provincial, ¿vale? De hecho, ahí en toda la parte de la zona de la Alpujarra, pues se están haciendo planes, concretamente, ¿no? Se están haciendo planes estratégicos y planes de agendamiento urbana. Yo he participado en algunos de la agenda urbana de estos pueblos y está, digamos que el proyecto está gestionado por Diputación Provincial de Granada, en este caso. O sea, que sí que reciben un apoyo técnico también. Porque, sí, la Diputación les tiene apoyo técnico. Lo único que ocurre que también es que si los ayuntamientos no tienen una presión ciudadana en cuanto a iniciativas y en cuanto a gente, pues al final queda muy a criterio de técnicos de Diputación dónde invierten o dónde hacen las cosas, ¿no? Pero si hay ayuntamientos que piden, por ejemplo, hay un plan estratégico que es chulísimo, una cosa porque lo he hecho yo, parte, que es el de Baza, ¿no? De la comarca de Baza, ¿no? Y ahí ya hay un tema de un comercio local, con un marketplace local, de agricultores, donde está el kilómetro cero, o sea, el tema de productos cero, el kilómetro cero, y es un tema muy interesante, ¿no? Y eso ha sido pagado por Diputación Provincial de Granada. Guillermo, una preguntita, perdona. ¿Y desde la Red Española del Desarrollo Rural y los programas LEADER y tal, también se están financiando proyectos, ¿no? Y apoyando proyectos a nivel, o sea, en el ámbito rural y alineados con la Agenda 2030 y tal? Sí, la red, los fondos, los fondos sector de desarrollo, los GDR que se llaman, los grupos de desarrollo rural, sí que están subvencionando, pero son proyectos que están subvencionando, por una parte, a empresarios locales, pequeñitos, o a proyectos pequeñitos locales, y en otros muchos casos al tema de ayuntamientos pequeños en el tema de infraestructura, como puede ser, por ejemplo, pues, todo el tema. Hay una experiencia, si la conocéis por el sur, que se llama la Vía Verde de Grazalema, que están entre el Bosque y Alcalá, que fue una vía férrea que nunca funcionó y que hoy es de los sitios donde de senderismo donde más turismo está recibiendo de toda España, ¿no? Son unos 14 o 15 kilómetros. Eso fue hecho por un GDR y que está, bueno, pues está totalmente digitalizada la Vía Verde, tanto o sea, tiene una catalogación de la fauna, de la flora, de la historia, etcétera, etcétera. Y eso se ha hecho, es una Smart Vía Verde que se llama, que en este caso no está hecha por ningún ayuntamiento, sino que está basada en la fundación del ferrocarril que es de Renfe, y está financiada por los GDR, sí, por el grupo GDR. Sí. Hay pasta. Pero no se gasta. En España solamente hemos gastado el 19%, es verdad, a fecha de ayer, ¿eh? Hay muchas convocatorias que quedan, que quedan... Hay un problema de gestión tremendo en España. Sí, correcto. Muy grande, muy grande. ¿Por qué crees que es, Guillermo? Bueno, pues mira, por muchas razones. La primera es que tenemos una administración que no está preparada para ello. Y mucho más hablando de la administración local. O sea, la administración local desde hace mucho tiempo ha sufrido pues todo lo que ha sido, entre comillas, el despotismo ilustrado y el clientelismo. Es decir, las plantillas no se han renovado en base a posiciones de méritos, ¿no? Sino que han ido entrando gente en función de muchos motivos, pero no el de mérito o profesional. Eso es lo primero. Luego, la plantilla, durante muchos años, hasta ayer, o sea, hasta el mes de octubre, que se ha aprobado la suspensión de la regla de gasto, los ayuntamientos no podían contratar a personas nuevas, distintas a las que hay. Y se encuentran los ayuntamientos con que tienen muchísima plantilla de personal no cualificado que impide la contratación de otro tipo de personas, ¿vale? Luego hay otro problema también que es de formación. Los pocos que hay
nadie le está dando una formación adecuada para recualificarlos en este tipo de estrategias europeas que son fundamentales. Y sin embargo, si competimos con países, caso de Italia, Francia, Alemania, Austria, que tienen unos ayuntamientos o unos técnicos municipales tremendamente formados y preparados en este tema. Y luego tenemos un problema, que es la rigidez de nuestra legislación. O sea, nuestra legislación le da igual que un ayuntamiento esté tramitando un proyectito de 8.415 euros que un proyecto de 10 millones de euros. Con lo cual lo hace lento, difícil, le faltan técnicos y se habla mucho. De hecho, el decreto este nuevo que ha avanzado 2 veces el Sánchez de simplificar la gestión de los fondos europeos, ahora cuando vengan del plan de recuperación y del nuevo marco financiero, porque somos incapaces de gastar el dinero. Si entre que los procesos es entre que un ayuntamiento decida hacer un proyecto, lo saca a licitación, lo contrata y lo ejecuta, son años de gestión, años de procedimientos. Y bueno, tenemos mucho que ver la rigidez legislativa que tenemos, muchísimo, más todos esos temas culturales de tipo de equipos de gobiernos y demás que estamos teniendo, ¿no? Pero fundamentalmente es eso, ¿eh? La falta de funcionarios o de técnicos cualificados. Perdona, Guillermo, nos estamos yendo bastante del tiempo planificado, ¿vale? Ha sido muy interesante este diálogo que... Bueno, pero quien advierte lo ha traído, ya le dijimos que lo hablábamos mucho los tres. No, ya. Haremos otro café específico de fondos de financiación para este tipo de cosas, si os parece, porque es un tema que interesa y está a la orden del día. O sea que tomamos nota. Eso es una de las cosas que os iba a decir. Por favor, antes de dar por terminado el café, bueno, por supuesto, daros las gracias a todos y a todas por vuestra asistencia, porque eso nos da ánimos y nos incentiva para organizar nuevos eventos. Por otro lado, antes de abandonar, os voy a lanzar una pequeña encuesta que nos gustaría que contestarais, porque esto nos sirve para mejorar los contenidos y hacer nuevas propuestas. Y bueno, adelantaros que antes de que termine el año seguramente se organice una reunión de promotores, ya nos lo irán contando, pero para que sepáis un poco que va a haber alguna cosa de estas antes de cerrar el año. Y bueno, por último, pues eso, daros las gracias y estamos intentando planificar el primer trimestre del 2021 pues con todas vuestras aportaciones, ideas, así que si queréis sugerir algún tema para el nuevo café, estamos disponibles para anotarlo, ¿vale? Entonces, bueno, voy a habilitar la encuesta y, por favor, contestarla antes de abandonar, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo DS Café, que será ya en el 2021. Muchas gracias. Gracias chicos, súper interesante. Muy interesante, sí. Y yo deciros que igual que hemos hablado Mariana y yo, y junto con Diana, que todos tenemos muchas cosas que decir, que os apuntéis todo, que salgáis, que digáis, oye, yo voy a hablar de estas cosas. Porque todos tenéis mucho que decir, ¿eh? Sí, todos tenemos cosas que aportar. Todos tenemos una mochila de saberes que podemos poner en valor y dar a conocer. Sí, sí. Un abrazo y un beso a todos, muy grandísimo. Muchas gracias. Por favor. Muchos besos. Sí, sí, sí. Vale. Tranquila. Vale, gracias a todos. Hecha, Marta. Venga. Venga, hasta luego. Chao. Adiós, compis. Chao, mi amor. Gracias. Besos. Chao, Gracias a hasta la todos. próxima. Gracias.